¿Sabías que descargar carbón de trenes fue, durante años, uno de los trabajos más peligrosos del sector ferroviario? Antes, todo dependía del esfuerzo humano. Los trabajadores se colocaban junto a los vagones y, pala en mano, comenzaban a retirar toneladas de carbón. Frente a ellos se formaban enormes montañas inestables, y un solo error podía provocar un derrumbe capaz de sepultarlos en segundos. Pero el peligro no terminaba ahí. El polvo de carbón en el aire representaba una amenaza constante, afectaba la respiración y aumentaba el riesgo de incendios. Hoy, la tecnología ha cambiado completamente esta realidad. En lugar de exponer vidas humanas, ahora se utilizan sistemas hidráulicos que inclinan los vagones y descargan todo el material de forma automática en grandes tolvas. Al mismo tiempo, se aplica agua para controlar el polvo y reducir riesgos. El resultado es claro: lo que antes era un trabajo lento y extremadamente peligroso, hoy se realiza de forma más rápida, eficiente y, sobre todo, segura. Un ejemplo más de cómo la ingeniería no solo optimiza procesos, también salva vidas. ¿Sabías que el ser humano ya no solo modifica ríos, sino que también está creando tierra en medio del mar? Puede parecer increíble, pero esos enormes barcos que ves arrojando piedras y toneladas de material al océano no están contaminando al azar. Están construyendo nuevas superficies donde antes solo había agua. El proceso es tan ambicioso como impresionante. Primero se deposita una base de rocas gigantes en el fondo marino para crear una estructura sólida. Luego se añaden millones de toneladas de tierra, extraídas mediante dragado, hasta que poco a poco una parte del mar se transforma en tierra firme lista para construir ciudades, puertos o incluso aeropuertos. Pero detrás de esta hazaña de ingeniería hay una realidad que no se puede ignorar. Este tipo de intervenciones puede destruir ecosistemas marinos, enturbiar el agua y alterar el equilibrio natural. En muchos casos, especies como peces y arrecifes de coral sufren daños irreversibles. Entonces la pregunta es inevitable: ¿estamos construyendo el futuro, sacrificando el océano en el proceso? Escucha con atención. ¿Te has fijado en que, en muchos lugares, instalar una simple tubería significa destruir toda la calle? Obras interminables, tráfico colapsado y dinero público que se dispara. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿cómo lo hacen otros países para instalar tuberías sin romper el asfalto? La respuesta está bajo tierra. Utilizan tecnología de perforación horizontal que permite crear túneles invisibles sin tocar la superficie. Primero, una máquina perfora el suelo con precisión milimétrica, después, la tubería se introduce siguiendo ese mismo recorrido. El resultado: calles intactas, cero caos en el tráfico y obras mucho más rápidas y eficientes. Una solución silenciosa, pero revolucionaria, que cambia por completo la forma de construir ciudades. ¿Te imaginas una soldadura tan avanzada que prácticamente no produce chispas ni destellos visibles? Aunque parezca imposible, esta tecnología existe y se conoce como soldadura por arco sumergido o SAW. Es uno de los métodos más utilizados en la industria pesada cuando se necesitan uniones extremadamente resistentes y precisas. La clave está en que el arco eléctrico permanece completamente oculto bajo una capa especial de material fundente. Gracias a esto, el proceso ocurre escondido, sin las explosivas chispas ni la intensa luz que normalmente asociamos con la soldadura tradicional. Mientras la máquina trabaja, el electrodo avanza automáticamente y fusiona el metal desde el interior, creando uniones profundas, limpias y capaces de soportar enormes esfuerzos. Además, el material fundente derretido protege la soldadura del aire y de las impurezas, lo que mejora la calidad final y aumenta la durabilidad de la estructura. Por eso esta tecnología se utiliza en proyectos donde no hay margen para errores: enormes estructuras de acero, tuberías industriales, barcos, recipientes a presión y vías ferroviarias. Y no solo destaca por su resistencia, también permite trabajar más rápido, con menos humo y con una calidad prácticamente uniforme en cada soldadura. Una tecnología silenciosa por fuera, pero increíblemente poderosa por dentro. En lo más profundo de Siberia existe un lugar donde sobrevivir ya es un desafío extremo. Su nombre es Oymyakon, y es conocido como uno de los pueblos habitados más fríos del planeta. Durante el invierno, las temperaturas descienden hasta niveles capaces de congelar casi cualquier cosa en cuestión de segundos. El aire es tan helado que la respiración puede transformarse en cristales frente a tus ojos. Aquí, apagar un automóvil puede convertirse en un error fatal. Los motores se congelan con tanta facilidad que muchos habitantes prefieren dejarlos encendidos durante horas o incluso toda la noche para evitar que queden inutilizados. El suelo permanece duro como piedra, el agua se congela casi al instante y cada salida al exterior parece una batalla contra la naturaleza. Y aún así, la vida continúa. Los niños siguen yendo a la escuela, las personas trabajan y las familias sobreviven en condiciones que para muchos serían imposibles de soportar. Pero en Oymyakon, cada día es una prueba de resistencia humana. No es solo un pueblo congelado, es uno de los lugares más extremos donde el ser humano ha decidido vivir. Imagina que ves una superficie metálica que parece completamente fría y decides sentarte sin pensarlo. En segundos, entiendes que acabas de cometer un error gravísimo. Esas enormes bobinas de acero, que a simple vista parecen inofensivas, pueden ser más peligrosas que una llama abierta. Una prueba impactante: si lanzas un trozo de hielo sobre ellas, desaparece al instante como si nunca hubiera existido. La razón es simple, pero aterradora. Estas bobinas acaban de salir del proceso industrial y pueden conservar temperaturas extremas, capaces de quemar o derretir materiales en cuestión de segundos. Y lo más preocupante es esto: incluso después de días al aire libre, pueden seguir reteniendo calor en su interior, manteniendo el riesgo latente. Lo que parece frío no siempre lo es. En el mundo industrial, una simple suposición puede convertirse en un grave error. ¿Crees que el color de la grasa es solo cuestión de apariencia? La realidad es mucho más interesante. Cada color indica una función específica, y elegir el adecuado puede marcar la diferencia entre un equipo que dura años o uno que falla antes de tiempo. La grasa azul está diseñada para resistir el agua. Es perfecta para maquinaria expuesta a la humedad, ya que actúa como una barrera contra la corrosión. La grasa roja es la favorita para trabajos extremos. Soporta altas temperaturas y cargas pesadas sin perder rendimiento. La grasa blanca es segura y no tóxica, ideal para entornos donde hay contacto con alimentos como cocinas y maquinaria alimentaria. La grasa verde es clave en maquinaria agrícola, ya que protege contra el desgaste y el óxido en condiciones exigentes. La grasa amarilla o marrón es la más versátil, perfecta para tareas generales y mantenimiento cotidiano. La próxima vez que veas grasa de distintos colores, recuerda, no es decoración, es ingeniería en acción. Elegir el color correcto no es un detalle, es la clave del rendimiento. ¿Y si te dijera que existen máquinas capaces de desafiar lo que creemos posible en ingeniería?
China ha vuelto a elevar el estándar con una de las grúas más impresionantes jamás construidas. Una auténtica bestia tecnológica diseñada para operar en una escala que pocos países pueden siquiera imaginar, mientras en otros lugares aún se estudia cómo mover cargas de apenas unas decenas de toneladas. Aquí hablamos de una máquina capaz de levantar contrapesos de hasta 2.900 toneladas y manipular más de 1.000 toneladas de peso como si fueran cargas rutinarias. Su alcance supera los 60 metros, lo que le permite intervenir en proyectos de enorme magnitud, puentes colosales, rascacielos y plantas energéticas donde un error mínimo puede costar millones. Pero lo realmente sorprendente no es solo su fuerza descomunal, sino su precisión quirúrgica. A pesar de su tamaño, trabaja con una exactitud milimétrica, algo casi imposible a esta escala. Cuando el mundo cree haber llegado al límite de la tecnología, esta máquina demuestra lo contrario. La ingeniería no se detiene, solo sigue creciendo. ¿Te has preguntado por qué las excavadoras llevan ese enorme bloque en la parte trasera? No es un detalle estético ni una forma de ahorrar material. Es una pieza clave para su funcionamiento, el contrapeso. Cuando la excavadora levanta toneladas de tierra o rocas con su brazo, todo el peso se desplaza hacia la parte delantera. Sin un equilibrio adecuado, la máquina podría inclinarse peligrosamente o incluso volcar. Ahí es donde entra en juego este bloque pesado. Su función es compensar esa fuerza, mantener la estabilidad y permitir que la excavadora trabaje con precisión y seguridad. Pero hay un detalle interesante. En ocasiones, este contrapeso debe retirarse para mantenimiento o transporte. En los modelos más modernos, esto se hace de forma rápida y sencilla. Sin embargo, en máquinas más antiguas, el proceso podía ser mucho más complicado, llegando incluso a requerir la ruptura del bloque. Un componente simple a la vista, pero esencial para que estas máquinas gigantes hagan su trabajo sin fallar. ¿Sabías que el tren bala que se está construyendo en India es mucho más que una simple obra de infraestructura? Detrás de este proyecto está Japón, no solo como financiador, sino como garante de una tecnología que no puede fallar. Además de ofrecer un préstamo, ha desplegado a sus propios ingenieros para supervisar cada detalle con una precisión extrema. Desde la más mínima fisura hasta la geometría de los túneles, todo pasa por su control. Pero lo más sorprendente viene después. Cuando la red esté terminada, Japón entregará a India 2 trenes bala completamente nuevos y gratis. ¿La razón? No es solo generosidad, es estrategia. Japón sabe que cualquier fallo en un sistema construido con su tecnología impactaría directamente en su reputación global. Por eso, no deja nada al azar. Y hay más. India también tiene la opción de elegir tecnología de otros gigantes como China o países de Europa. En medio de esa competencia, Japón busca asegurar su lugar ofreciendo mejores condiciones e incluso incentivos difíciles de ignorar. No es solo un tren bala, es una jugada clave en la carrera global por dominar el futuro del transporte. ¿Te imaginas un motor tan grande como un edificio, capaz de mover los barcos más gigantes del planeta? Existe y se llama Wärtsilä Sulzera RTI 96C. Es una auténtica bestia de la ingeniería. Tiene un motor diésel de 14 cilindros que alcanza dimensiones impresionantes, con cerca de 27 metros de largo y más de 12 metros de altura, equivalente a un edificio de 4 pisos. Su peso supera las 2.300 toneladas y su función es clara, impulsar los buques de carga y petroleros más grandes del mundo. Pero lo más sorprendente es su potencia. Este gigante puede generar más de 109.000 caballos de fuerza, y aunque consume alrededor de 13.000 litros de combustible por hora, su eficiencia sigue siendo extraordinaria en relación con su tamaño y rendimiento. Además, cumple con exigentes normativas internacionales de emisiones, demostrando que incluso las máquinas más colosales pueden evolucionar hacia tecnologías más limpias. Su precio ronda los $20 millones, pero su verdadero valor está en lo que hace posible mantener en movimiento el comercio marítimo global. Una máquina diseñada no solo para mover barcos, sino para sostener el mundo moderno. Observa bien, se trata de un verdadero artista del acabado arquitectónico. Con una precisión casi quirúrgica, utiliza sus herramientas sobre la pared como si fueran extensiones de su propia mano, trazando patrones perfectos con una fluidez impresionante. Cada movimiento parece el de una máquina de precisión, pero hay algo que lo hace único: su ojo de halcón y su ritmo implacable, atacando cada detalle como si fuera su presa, logrando en segundos lo que otros tardarían horas. Sin embargo, lo más fascinante llega cuando trabaja en el techo. Allí no solo pinta, crea atmósferas enteras. Con un simple encendedor, genera texturas que parecen nubes en plena formación. No es solo técnica, es pura magia manual, una habilidad que desafía lo convencional y que, al mirarla, hipnotiza, logrando acabados firmes, limpios y de una belleza contundente. ¿Sabías que los camiones mineros más grandes del mundo, capaces de mover cientos de toneladas de material, no pueden circular por carreteras normales? Aunque parezca increíble, cuando estos gigantes necesitan trasladarse de una mina a otra, no lo hacen por sus propios medios. Son transportados sobre plataformas especiales de alta resistencia, diseñadas exclusivamente para cargas extremas. La razón principal es su colosal peso. Un solo camión puede alcanzar entre 300 y 400 toneladas. Si intentara circular por una vía convencional, podría destruir el pavimento, dañar infraestructuras subterráneas como tuberías y sistemas de alcantarillado, e incluso comprometer la seguridad de puentes enteros. Para evitar estos riesgos, se utilizan remolques con decenas o incluso cientos de ruedas, capaces de distribuir el peso de forma uniforme y reducir el impacto sobre la superficie. Pero eso no es todo. Si estos vehículos se desplazaran por sí mismos, su velocidad sería extremadamente baja y el consumo de combustible descomunal, lo que los convierte en una opción totalmente ineficiente fuera del entorno minero. En resumen, fuera de la mina, estos gigantes no solo pierden su ventaja, se convierten en un problema logístico. ¿Sabías que existe una grúa capaz de levantar más de 1000 toneladas y aún así desplazarse por carretera como si nada? Se trata de la imponente Liebherr LDM 11200, una de las grúas móviles telescópicas más grandes y potentes del planeta. Este gigante de la ingeniería supera las 200 toneladas de peso y puede elevar cargas de hasta 1.200 toneladas, una capacidad que la coloca en la cima de su categoría. Su brazo telescópico es simplemente impresionante. Puede extenderse desde unos 18 metros hasta alcanzar cerca de 100 metros de altura, permitiéndole operar en proyectos de enorme escala con precisión milimétrica. A pesar de su tamaño descomunal, incorpora 9 ejes que le permiten desplazarse a velocidades de hasta 75 kilómetros por hora, algo difícil de creer para una máquina de estas dimensiones. ¿Y esos enormes tubos? No están ahí por casualidad. Son esenciales para elevar componentes gigantes, como las secciones de torres eólicas, hasta alturas donde pocas máquinas pueden llegar. Una máquina diseñada para hacer posible lo imposible. Instalar una turbina eólica no es solo una obra de ingeniería, es una operación extrema donde cualquier error puede convertirse en una catástrofe. Lo más desafiante no es construir la torre, sino transportar y montar sus gigantescas aspas. Estas estructuras son tan enormes que moverlas por carretera requiere
una logística milimétrica. En muchos casos, vehículos guía deben ir al frente despejando el camino y coordinando cada maniobra para evitar accidentes. Y el verdadero peligro comienza cuando el recorrido atraviesa zonas montañosas. Carreteras estrechas, curvas cerradas y fuertes ráfagas de viento convierten el transporte en una misión de alto riesgo, donde mantener el equilibrio de las aspas es absolutamente crucial. Antes de ser instaladas, cada pieza pasa por estrictas pruebas en fábrica. Las aspas son sometidas a movimientos y vibraciones constantes para garantizar que puedan soportar condiciones extremas sin fracturarse. Pero la parte más impresionante llega durante el montaje. Enormes grúas especializadas, mucho más altas y pesadas que las propias aspas, elevan lentamente estas estructuras a cientos de metros de altura para colocarlas con precisión milimétrica. Un pequeño error puede destruir equipos millonarios o poner vidas en peligro. Por eso, la instalación de turbinas eólicas es considerada una de las operaciones más complejas, costosas y peligrosas de la ingeniería moderna.